Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Estos dolores, estos sufrimientos y estas sensaciones solamente pueden ser interpretados a través de espíritus sensibles, de mentes humildes, para aceptar que son y deben ser tan humanos como los otros humanos que tanto los necesitan. No esperemos entonces que una encuesta de satisfacción, por importante que sea, o de experiencia del paciente a través del laberinto que debe recorrer para recibir la atención que necesita, nos ponga en las manos la hondura de sus sensaciones. En lo más profundo de la enfermedad subyace una raíz inefable. Hola a todos, yo soy Ángela Piedad y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Causa. Este capítulo tiene como eje una profunda reflexión sobre la experiencia de la enfermedad como estado del alma y los límites para comunicar el dolor hacia los demás. Para ilustrarlo, hemos querido compartir un ensayo de una de las escritoras más importantes y más famosamente enfermas del siglo XX. Me refiero a Virginia Woolf. La historia es bien conocida. El 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf llenó sus bolsillos con piedras, se dirigió al río Ouse, en Inglaterra, y se suicidó. A lo largo de toda su vida, Virginia padeció fuertes crisis maníaco-depresivas que hoy se han interpretado como trastorno bipolar. Vivió siempre con insomnio, fatiga y fuertes migrañas. Su obra nos deja un testimonio invaluable, no solo de las condiciones de la enfermedad, sino del maltrato e incomprensión que sufrió por parte de los médicos. En su novela Mrs. Dalloway, se sirve de uno de sus personajes como alter ego, Septimus, un soldado con estrés postraumático, quien entre otras cosas tiene alucinaciones auditivas y escucha a los pájaros hablar en griego. La obra de Woolf es una de las mayores representantes de la revolución narrativa del siglo XX, y su voz, al dar rienda suelta al flujo de conciencia, es una de las sensibilidades más profundas y lúcidas de la literatura occidental. Escuchemos, pues, un fragmento del ensayo titulado Sobre estar enfermo. Para ello, tenemos en este episodio a la doctora Lola de la Mata como voz invitada. Nadie mejor que ella para darle vida a esta indagación poética, pues es justo decir que ella misma habrá vislumbrado estas palabras a través de la mirada y el silencio de muchos pacientes. Ella, quien con un trato cálido y sensible y una sonrisa invencible ha luchado por años contra el dolor y la enfermedad desde las trincheras de la radiología. Sobre estar enfermo, fragmento Virginia Woolf. Si tomamos en cuenta lo común que es estar enfermo, el tremendo cambio espiritual que provoca, lo desconcertantes cuando se apagan las luces de la salud, que resultan los países ignotos, de pronto revelados, los baldíos y los desiertos del alma que un mínimo embate de influenza pone de manifiesto, los precipicios y los jardines moteados de flores brillantes que engendra una fiebre ligera, los robles antiguos y obstinados que un malestar arranca de raíz. ¿Cómo caemos en el pozo de la muerte y sentimos que las aguas de la aniquilación nos cubren y despertamos pensando que estamos en presencia de ángeles y escuchamos arpas cuando nos sacan un diente y reaparecemos en la silla del dentista y confundimos la frase enjuague su boca, con la bienvenida de la deidad que se nos acerca del cielo para recibirnos? Cuando pensamos en esto, como solemos vernos obligados a hacerlo cada rato, resulta extraño que la enfermedad no ocupe un lugar junto al amor, las disputas y los celos entre los temas principales de la literatura. Uno pensaría que habría novelas dedicadas a la influenza, poemas épicos a la tifoidea, odas a la neumonía, obras líricas al dolor de muela. Pero no.
La literatura hace su mejor esfuerzo para plantear que su preocupación es la mente, que el cuerpo es una hoja de cristal a través del cual el alma mira, y salvo por una o dos pasiones, como el deseo o la envidia, algo nulo, nimio e inexistente. Al contrario, lo opuesto es verdad. Todo el día, toda la noche, el cuerpo interviene, achata o afila, colorea o decolora, se transforma en cera en el calor de junio y se endurece como cebo en la oscuridad de febrero. La criatura dentro del cuerpo solo logra mirar a través del cristal, borroso o claro. No puede separarse del cuerpo como el cuchillo de la funda o el chícharo de la vaina, ni por un instante. Debe seguir la interminable procesión de cambios, de calor a frío, de confort a inconformidad, de hambre y saciedad, de salud y enfermedad, hasta que llega la inevitable catástrofe. El cuerpo se hace añicos y el alma, se dice, escapa. Pero de este drama diario del cuerpo no hay registro. Las personas escriben sobre los quehaceres de la mente, los pensamientos que llegan a ella, sus planes honrados, el modo en que la mente ha civilizado al universo. La muestran ignorando al cuerpo en la torre del filósofo o pateando al cuerpo como un viejo balón de fútbol a través de leguas de nieve y desierto en pos de la conquista o del descubrimiento. Esas grandes guerras que el cuerpo emprende con la mente como esclava en la soledad de una habitación contra el asalto de la fiebre o el asedio de la melancolía se ignoran. Y la razón no se halla muy lejos. Para ver las cosas directamente se requiere la valentía de un domador de leones, una filosofía robusta, una razón afianzada en las entrañas de la tierra. A falta de estas, el monstruo, el cuerpo, este milagro y este dolor pronto nos obligan a acercarnos al misticismo o a elevarnos con alas batientes a los arrebatos del trascendentalismo. El público diría que una novela dedicada a la influenza carece de trama. Se quejaría de que no hay amor en ella, mas se equivocan, porque la enfermedad con frecuencia se disfraza de amor y plantea los mismos trucos. A ciertos rostros les da un toque de divinidad y nos pone a esperar, hora tras hora, con los oídos atentos al rechinido de una escalera, y corona las caras de los ausentes, simples cuando tienen salud, lo sabe el cielo, con un nuevo significado, mientras la mente cocina miles de leyendas y romances para quienes no tienen ni gusto ni tiempo cuando hay salud. Por último, para limitar la descripción de las enfermedades en la literatura, está la pobreza del lenguaje. El inglés, que puede expresar los pensamientos de Hamlet y la tragedia de Lear, no tiene palabras para el temblor ni la jaqueca. Todo ha crecido en un solo sentido. Una joven estudiante, cuando se enamora, tiene a Shakespeare o a Keats para darle voz a sus pensamientos. Pero dejemos que un sufriente intente describir el dolor de cabeza a un doctor y el lenguaje de inmediato se seca. No hay nada listo para él. Está obligado a inventar palabras y con el dolor en una mano y un bulto de sonidos en la otra, como quizá lo hicieron los primeros habitantes de Babel, los mezcla para que al final escurra una palabra nueva. Es probable que resulte irrisorio. ¿Quién que haya nacido en la lengua inglesa puede tomarse esas libertades con el lenguaje? Para nosotros es algo sagrado y está condenado a perecer. A menos que los estadounidenses, cuyo ingenio está mucho más cómodo creando nuevas palabras de lo que está para el uso de las antiguas, nos ayuden y permitan que los manantiales fluyan. Sin embargo, lo que necesitamos no es solo un nuevo lenguaje, más primitivo, más sensual, más obsceno, sino una nueva jerarquía de las pasiones. El amor lo depondrá una fiebre de 40 grados. Los celos dejarán su lugar a las punzadas de la ciática. El insomnio será el villano y el héroe será un líquido blanquecino de sabor dulce. Ese príncipe poderoso de ojos de polilla y pies emplumados, que entre otros nombres responde al de Cloral. Lo que hemos escuchado es una profunda y creativa interpretación de Virginia Woolf de lo que los pacientes no pueden expresar fácilmente cuando sufren dolor. Cuando sufren. Ella dice: pero dejemos que un sufriente intente describir el dolor de cabeza a su doctor y el lenguaje de inmediato se seca. Tiene que inventar palabras, con el dolor en una mano y un bulto de sonidos en la otra, como quizá lo hicieron los primeros habitantes de Babel.
los mezcla para que al final escurra una palabra nueva. No esperemos entonces que una encuesta de satisfacción, por importante que sea, o de experiencia del paciente a través del laberinto que debe recorrer para recibir la atención que necesita, nos ponga en las manos la hondura de sus sensaciones y de sus sentimientos. Tampoco esperemos que una paciente nos explique con claridad meridiana lo que nosotros deberíamos haberle explicado hasta convencernos de que logramos transmitir el mensaje que necesita. Estas manifestaciones de los pacientes, de estos seres vulnerables que sufren, solamente pueden ser percibidas si sabemos ver, no solo mirar, si sabemos escuchar, no solo oír. Estos dolores, estos sufrimientos y estas sensaciones solamente pueden ser interpretados a través de espíritus sensibles, de mentes humildes, de profesionales preparados para reconocer que no lo saben todo, para aceptar que son y deben ser tan humanos como los otros humanos que tanto los necesitan. En efecto, como bien ha dicho el Dr. Ruelas, nos necesitamos mutuamente. ¿Acaso porque el dolor es la experiencia que más nos aparta y aísla del resto de las personas, pero al mismo tiempo es la más común y compartida entre los seres humanos? Nunca sabremos qué habría ocurrido si Virginia Woolf hubiese recibido el tratamiento adecuado, pero sí sabemos que Causa hubiese tendido un puente de comunicación entre ella y sus médicos. Quizá una esperanza. Nunca sabremos todo lo que la literatura y nosotros perdimos aquel 28 de marzo en las aguas heladas del río Oz. Su larga lucha contra el sufrimiento y su muerte nos conmueven porque ¿quién de nosotros puede decirse libre de escuchar a los pájaros cantar en griego alguna vez? Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.